¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ignacio Rabadán se estrena como divulgador científico en su primer libro, Y si mañana no estoy, en el que conecta ciencia y espiritualidad, desde el origen del universo hasta la expansión de la consciencia, pasando por la física cuántica y las experiencias cercanas a la muerte. Ignacio nos ayuda a entender la vida para vivirla de una manera más significativa y profunda. Ignacio Rabadán, buenas tardes. Buenas tardes, María. Encantado. Gracias por estar en Mientras Viva. En tu libro hablas sobre ciencia, espiritualidad, religión, psicología, psiquiatría, las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué relación existe entre todos estos temas? Bueno, al final, cuando tú estudias una disciplina, y a mí me ha pasado, es mi caso concreto, al final te das cuenta que todas, en algún modo, están hablando de lo mismo, ¿no? Es el sentido de la vida, el conocimiento interior de cada uno, la evolución como seres humanos y como especie, las preguntas de qué es lo que habrá después o por qué estamos aquí. Y no importa cuál de las disciplinas estés abordando, porque al final termina apareciendo. Es, por ejemplo, el caso de la física. Hemos pasado a una física newtoniana clásica en la que bueno, se estudiaba el movimiento de los planetas, la Tierra, etcétera, y de repente hemos saltado a una física cuántica que ha sido revolucionaria y donde hay personas extremadamente relevantes que empiezan a hablar de que somos energía, somos materia. Luego, si te vas a la psiquiatría, la psiquiatría estudia absolutamente al ser humano, no digamos la psicología, la antropología. Entonces, yo que me gusta tocar mucho todas esas disciplinas, siempre que he leído, siempre que he investigado, te lleva a lo mismo. Por eso lo une todo en un mismo propósito. En tu libro hablas desde el origen del universo hasta el desarrollo de las teorías de la física cuántica. ¿Qué es lo que más te ha fascinado de toda esta exploración que has hecho que nos ha llevado hasta el día de hoy, a donde estamos hoy, ¿no? Pues mira, lo primero es eh, la magnitud del tiempo, Ujú. que pensamos que vivimos. Pues pueden ser muchos años o pocos años, pues puedes vivir a la esperanza media hasta casi en los 90 años y llegaremos a los 100, pero, pero no importa cuánto vivas, que al final es una chispa. Es una chispa porque teniendo en cuenta que el Big Bang pues, se produjo hace 13.500 millones de años, la Tierra aparece hace 5.000 millones de años y tuvieron que pasar, María, 2.000 millones de años hasta que surgió la primera célula un poquito compleja que dio luego lugar a las criaturas marinas, a los mamíferos, etcétera, hasta lo que somos hoy. Entonces, cuando ves esa magnitud del universo y de esos tiempos y la grandeza que hay, te das cuenta, uno de lo pequeños que somos, ¿no? Somos una mota azul en el universo, como dijo Carl Sagan, y de lo corto que es nuestro paso por aquí, en esa magnitud del tiempo. Cuando, cuando luego empiezas a investigar también el otro plano, que esto es el plano macro, ¿no? Es el universo, todo lo que sucede a ese nivel. Pero luego cuando te vas al micro, a los átomos, es todavía más sorprendente, porque te lleva hacia un camino que es todo de lo que estamos hechos, cualquier tipo de partícula subatómica es materia y energía al mismo tiempo, y solo cuando hay un observador que la está observando, se colapsa, digamos, esa función de onda y es materia. De hecho, el propio Albert Einstein, que al principio era precursor de la mecánica cuántica, pero luego le resultaba tan extraña que se empezó a desmarcar, Albert Einstein llegó a decir: yo espero que la Luna siga existiendo aunque no la observemos. Entonces, esto es fascinante porque te lo están diciendo personas que tienen unos estudios, unos grados de investigación enormes. ¿La ciencia necesita de la espiritualidad para dar sentido al mundo, para acercarnos más al misterio de la realidad? Indudablemente, la ciencia y la espiritualidad en esta etapa se están dando la mano. Y ha habido épocas en las que han estado reñidas, ¿no? Ha habido religiones que han impedido el avance de ciertas ciencias en algunos momentos del tiempo. Y por otro lado, la ciencia solamente da credibilidad a lo que es capaz de demostrar.
sin poner en duda la existencia de cosas que todavía no han sido demostradas, pero que seguramente sean demostradas. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? Pues es muy difícil. De momento absolutamente no, y estamos muy lejos. Pero ¿se puede demostrar la no existencia? Tampoco. Los principales científicos que está habiendo en este siglo y que hubo en el siglo pasado tienen, pues como la mayoría del ser humano, sed espiritual, y así lo han dicho. Entonces, esto es parte de su día a día, y indudablemente la curiosidad, yo creo que es parte de esa espiritualidad, el por qué funcionan las cosas y cómo funcionan, y el ser curioso. Esa curiosidad, ese querer entender, también es una parte de esa intuición que te dice investiga por aquí o investiga por allá porque vas a encontrar cosas fascinantes. La intuición, la inspiración, las premoniciones, las sincronicidades son experiencias comunes a todos los seres humanos, pero son difíciles de explicar. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? La intuición es algo que, a mi modo de ver, es una voz interior que tenemos, que somos nosotros mismos, en un plano mucho más extendido del que somos capaces de comprender. Y me explico. Tú en tu día a día, que vas, sobre todo si vives en una gran ciudad, con trabajo, con hijos, la familia, te da muy poco tiempo a conocerte, a pararte a pensar. Y lo que realmente te mueves más por instinto que por intuición. El instinto lo tenemos desde hace cientos de miles de años que existimos, ¿no? Pero cuando empiezas a indagar en ti mismo a través de la meditación, el mindfulness, el yoga, cosas que hoy se oyen tanto aquí, pero que llevan ya siglos en Oriente, ¿no? Bueno, pues empiezas a desarrollar eso que es esa intuición, que es esa voz, o que son esas cosas que te marcan un poco el hacia dónde ir o lo que tienes que hacer, ¿no? Y yo creo que para mí la intuición eres tú mismo, pero de una forma muchísimo más, vamos a decirlo, inteligente de lo que realmente eres en tu capacidad del día a día, en esas pequeñas cosas que haces, en las que el estrés, la ansiedad, el miedo nos bloquean. Si nos quitamos de eso por un momento, la intuición se desarrolla e indudablemente existe, ¿no? Eso es algo que nadie lo pone en duda. Lo que no sabemos es de dónde viene la intuición. Pues mira, Nikola Tesla, por ejemplo, dijo, mi cerebro es un receptor en el universo, hay un núcleo del cual obtenemos el conocimiento, la fuerza y la inspiración. Entonces, es muy bonito. Y ese que viene del universo, seguramente seas tú mismo, que te estás dando pistas aquí de qué es lo que tienes que hacer. Te estás ayudando. En tu libro también hablas de las experiencias cercanas a la muerte. Hablas de Raymond Moody, mencionas a Elizabeth Kubler-Ross, que son los padres de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué crees que es importante que cada vez haya más médicos y científicos que se interesen en investigar estas experiencias? Bueno, porque teniendo en cuenta que es una disciplina tremendamente nueva, y tú lo has comentado muy bien, Raymond Moody fue el primero que en los años 50 escribe ese libro, ¿no? de vida después de la vida, años 50, 60, 70, es cuando se empieza a germinar con Elizabeth Kubler, Bruce Grayson ya es de esa época también. Entonces se empieza a poner un embrión, una semilla de algo que en 20, 30 años ha dado unos resultados sorprendentes. En este siglo, Pim Van Lommel hace estudios que no son ya personas que han tenido esas experiencias y las han contado, sino que él, personas que han muerto clínicamente, les pregunta, contrasta con otros médicos, con enfermeras, con personas que pueden corroborar que estando el cuerpo muerto cerebralmente y el corazón y todo parado, tu conciencia continúa. Entonces yo creo que la repercusión es brutal porque ese querer investigar eso, y es lo que hablábamos antes, esa curiosidad de qué es lo que sucede cuando el cerebro muere, cuando mueres físicamente, cómo puede ser que algo continúe. Esto estamos hablando ya de ciencia, porque tú lo has dicho, son doctorados. Elizabeth Kubler tiene 23 doctorados y Pim Van Lommel también es doctorado en medicina, etcétera. Entonces, cuando personas tan relevantes estudian esto de una manera tan seria, hay que tenerlas en cuenta.
Y por otro lado, esto ya es un poco más de lo que yo pienso, ¿no? O hacia donde me lleva mi intuición, que es esto, lo que nos está hablando es de que la conciencia se expande. Hay una expansión de la conciencia que además no tienes que esperar al momento de la muerte para tenerla. Tú puedes tener una expansión de la conciencia aquí y ahora, viviendo el presente, amando al prójimo, ayudando a los demás, siendo buena persona, tratando a la naturaleza de manera correcta. Ahora está muy de moda la sostenibilidad, pero hablamos de sostenibilidad sin casi ejercerla y es muy urgente que la empecemos a hacer. Entonces, eso expande la conciencia. Sientes como una percepción más allá de lo que has estado percibiendo durante toda tu vida. Y posiblemente eso sea lo mismo que te pasa cuando mueres, pero a un nivel brutal, enorme. Y lo está diciendo la ciencia, lo están diciendo los médicos, lo están diciendo los pacientes que no ganan nada explicando este tipo de cosas y que afortunadamente ya se les escucha. Antes no se tenía en cuenta o se pensaba que eran cosas que pasaban en el cerebro cuando moría porque la falta de oxígeno, ya se ha demostrado que no. Y ya ningún médico, prácticamente ningún médico te pone en duda esto. Y eso nos ayuda a los que estudiamos la conciencia y la evolución del ser humano. Es una palanca extraordinaria para continuar esa investigación. Por lo tanto, ¿dirías que las experiencias cercanas a la muerte son evidencia de la vida después de la muerte? Bueno, indudablemente lo son, porque lo están diciendo. Estás muerto, pero tienes lucidez plena de cosas que han sucedido y que además con los propios médicos cuando lo corroboran, y bueno, pues hay muchos casos, ¿no?, de personas que están en el quirófano y cuentan conversaciones que han tenido en el quirófano los médicos, o cuentan con qué instrumental le han operado, ¿no? Pamela Reynolds es un caso muy llamativo, ¿no? Y el médico que la trató, que creo que se llama Robert Spezler, es que él dice, yo me quedé sorprendido porque es un instrumental médico el que he usado tan complejo que una persona que no sea médico, y Pamela no lo era, es muy difícil que ella pueda averiguar todo lo que ha sucedido en el quirófano. Entonces, indudablemente existe. Ahora bien, ¿eso es lo que se llama que te vas al cielo? O no lo sabemos. Eso ya es, desde un punto de vista científico no lo se puede decir absolutamente. Ahora, desde un punto de vista espiritual, y yo ahí me abro, espiritualmente, indudablemente sí, porque la mayoría, el 90% de los que viven estas experiencias cercanas a la muerte, que son miles de personas en el mundo cada año, dicen que se encuentran en un sitio del que no quieren volver, lleno de amor, lleno de paz, donde, claro, tú imagínate que estás sin dolor, sin ego, te desprendes del ego, te desprendes de la vanidad, te desprendes de tantas cosas que no nos dejan avanzar y de repente sientes el amor pleno. Entonces, para mí sí que es espiritualmente una continuación indudable de la vida. Ahora, científicamente también lo es. Y si estas personas que experimentan una experiencia cercana a la muerte no quieren volver porque están mejor ahí, porque lo del otro lado es mucho más real, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de venir aquí a la Tierra? Es una pregunta muy difícil porque, claro, cuál es el propósito que tenemos cada uno no lo sabemos. Yo el otro día hablé con una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando tenía 12 años y su abuelo le dijo que volviese, que no era su momento. Él no sabe cuál es ese propósito, pero él lo que me comentaba es, yo sé que aquí en esta vida algo tengo que hacer. Y ese algo, pues no lo sabemos, pero puede ser una cosa que ayude a otro, no lo sabemos. Pero lo que sí que él dice es que una vez que has estado en ese plano y te has tenido esa vivencia, indudablemente está claro que tienes un propósito. Y luego hay personas que tienen un accidente enorme, me lo contaba él, ¿no? Y es verdad la reflexión, dices, se ha caído desde un quinto piso y no ha muerto. Y hay personas que se tropiezan caminando por la calle y tienen una mala caída y es una desgracia. Entonces, no estoy diciendo que las cosas tengan que ser necesariamente así, pero sí que es verdad que si tenemos un propósito, cuando tú lo cumples, pues te marchas, ¿no? Y eso lo podemos creer o lo podemos no creer, pero en cualquier caso vivamos cada día como si fuese el último y cada momento como si tuviésemos un propósito que pueda ser pues hacer feliz a quien nos escucha, generar un buen ambiente, dar buena energía, ¿no? Y eso es muy bonito.
Pasan las experiencias cercanas a la muerte personas ateas, personas agnósticas, que se encuentran con una energía, con una luz, con un ser superior de amor incondicional, ¿no? ¿Qué has investigado sobre Dios? Bueno, curiosamente, la gran mayoría de las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte no hablan de Dios, no te dicen, Mm. yo me encontré con Dios. No, y hay personas que efectivamente eran agnósticas o ateas, diferente, pero que dicen, yo fue una luz, fue una energía, fue el amor pleno. La realidad es que esas personas se vuelven muchísimo más espirituales de lo que eran antes. Tal vez siguen sin mencionar a Dios, y yo es una de las cosas que hablo en uno de los capítulos del libro. Es que las religiones están muy bien y han hecho eh, mucho bien en su evolución y en su desarrollo para extender el conocimiento y el sentimiento de Dios, pero no necesariamente tienes que estar en una religión concreta para poder sentir a Dios. Tal vez la naturaleza, el contacto con la naturaleza, el ver un amanecer, el sentir la lluvia en la cara, en una noche donde la temperatura sea agradable. Es que esos son contactos que te hacen intuir o que te hacen sentir esa existencia o esa noción de Dios, ¿no? Y eso es lo que me parece que les pasa a estas personas cuando experimentan esa experiencia cercana a la muerte, que sin hablar de Dios están hablando de Él plenamente. Totalmente. ¿Qué crees que pasaría si se llegara a probar la existencia de una vida más allá de esta vida física? ¿Cómo cambiaría nuestra manera de vivir aquí en la Tierra? Pues mira, eh, yo soy una persona tremendamente optimista, pero en esto no lo soy tanto, porque, vamos a ver, si la religión y las personas místicas llevan siglos hablándonos de esto y apenas los hemos escuchado, si la medicina ahora te está diciendo, oye, cuando mueres físicamente, tu conciencia continúa y apenas les prestamos atención, y cuando la física cuántica te está diciendo, oye, todo es materia y es energía a la vez, y esto está demostrado en laboratorio empíricamente, pero no sentimos que seamos esa energía, pues la verdad es que qué evidencia podría tener la gente. Yo creo que esto no es que no se pueda llegar a demostrar, es que ya está demostrado, para mí ya está demostradísimo. Pero claro, esto es lo que pasa siempre, ¿no? Con los grandes profetas, por ejemplo, Jesucristo, pues mira cómo acabó Jesucristo, ¿no? Por contar, el mensaje que tenía Jesús es, oye, amaros los unos a los otros, haz bien a tu prójimo, y lo crucificamos, ¿no? Eh, Acabamos de pasar una pandemia tremenda y todos, absolutamente todas las personas con las que he hablado, creíamos que saldríamos mucho mejores personas. Desafortunadamente ya no nos acordamos. Yo en mi día a día, en las personas con las que interactúo, que son muchas, en el trabajo, en la calle, ya no tienes ese sentimiento de ya sigues pitando por la calle, sigues enfadándote, sigues de mal humor, eh, sigues sin ayudar o sin ver la pobreza que tenemos alrededor y de la que todos podríamos hacer mucho. Es decir, el deseo era que nos iba a humanizar muchísimo más. La realidad es que no ha sido así. Entonces, yo creo que no pasaría nada si se demuestra de una forma muchísimo más empírica todavía. Es que ya más, yo no sé cómo más se puede demostrar, ¿no? Nuestro principal propósito en la vida es ser felices, sin embargo, dices que estamos cada vez más lejos de ser felices. ¿Esto por qué es así? Lo primero, la felicidad es algo que muchas veces pensamos que, bueno, voy a alcanzar la felicidad. Es que primero la felicidad no se alcanza porque está en ti. Pues búscala y extráela y serás feliz. Pero que hoy seas feliz no quiere decir que mañana vas a ser feliz otra vez. Lo tienes que conseguir todos los días. Entonces, la felicidad, que es difícil de conseguir y que tenemos que luchar todos los días, es lo que ansiamos todos, es lógico. Pero tenemos que trabajarnos para poder serlo y para decir, oye, ¿qué herramientas tengo para ser más feliz? Entonces, ¿por qué no lo somos? Porque, uno, no nos conocemos a nosotros mismos. Estamos todo el día de un lado para otro, con muchísimo estrés, con muchísima tensión,
muchísimos problemas del día a día. Vivir en una gran ciudad es muy difícil, vivir en el campo es muy difícil, todo es complicado en el fondo. Entonces, si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a poder ser plenamente feliz? Y luego, si yo no estoy bien conmigo mismo, ¿cómo va a estar bien conmigo mismo la persona que tengo al lado? Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que para romper ese círculo, a mí por lo menos me sirvió muchísimo, porque yo he tenido y tengo una vida que tengo mi trabajo, mis hijos, el estrés de la ciudad, etcétera. Pero la meditación a mí me ha ayudado muchísimo, porque es un momento en el que te paras, te miras hacia adentro y luego piensas, cuando te miras al espejo cada noche, qué quiero cambiar, que no me está funcionando, ¿no? Y eso te va a dar un paso hacia adelante, hacia esa felicidad. ¿Quiere decir que vas a ser la persona más feliz del mundo? No, quiere decir que cada vez vas a entender un poquito más cómo funcionan las cosas, vas a ser más generoso, vas a ser mejor persona, te vas a ser una mejor versión de ti mismo y, por tanto, pues vas a tener una cierta mayor felicidad. Dices en tu libro, estamos más cerca del primer hombre que generó un primer pensamiento que del hombre del futuro que entenderá mucho mejor la razón de su existencia. ¿Crees que en el futuro el ser humano va a ser más feliz? Uy, sí, indudablemente sí. Yo lo creo, estoy seguro. Mira, así como te digo que a corto plazo no está sucediendo, cuando nos miramos en el tiempo, en el horizonte temporal, ahora tenemos una sociedad que ha avanzado muchísimo con respecto a hace 500 años, no te digo hace ya 1500, ¿no? Entonces, si acabamos, es que vamos a ver, el hombre cuando hemos empezado a dominar al resto de las especies y es cuando ya hemos podido, pero claro, mientras tú no puedes comer porque estás preocupado porque te va a comer alguien a ti, entonces ahí, bueno, pues no tienes horizonte de la vida, ¿no? Pero cuando ya eres la especie predominante, y esto pasó hace solo 100.000 años, que es lo que hemos hablado antes, parecen muchos 100.000 años, pero comparado con los 13.500 millones del universo, no lo son. Entonces, acabamos de estar en ese momento. Y poquito después han surgido los grandes pensadores y poquito después ha surgido la ciencia. Si en estos 100.000 años hemos hecho todo eso y estamos donde estamos, que es una gran evolución, imagínate en otros 100.000 en derechos humanos, en capacidad de influir en los demás, yo estoy seguro de que tenemos muchas más capacidades de curarnos de las que hoy utilizamos, ¿no? De hecho, nuestro cerebro, lo que sí que se sabe del cerebro, que es un órgano súper complejo, y lo cuento en uno de los capítulos también del libro, es que el cerebro genera una serie de lo que le llaman la química de la felicidad, ¿no? Las endorfinas, la serotonina, etcétera, etcétera, para hacernos sentir bien, para curar el dolor, etcétera. Entonces, claro que evolucionaremos mucho mentalmente y espiritualmente y en ese entendimiento de la conciencia. Estamos todavía empezando. Nos quedan muchos miles de años, afortunadamente, de evolución. ¿Hay alguna explicación científica por la que al cerebro no le guste el presente, que está continuamente del pasado al futuro? Sí, el cerebro es muy creativo. Entonces, con el pasado puede jugar porque te trae los pensamientos que te quiere traer y te los pone como tú los quieres entender. Si tú estás eufórico, el pasado te va a parecer que fue maravilloso. Si tú estás hundido o estás súper triste, te vas a acordar de las cosas con un velo oscuro que no existía, ¿no? Entonces eso el cerebro lo hace muy bien. Él se recrea y entonces le estás dando a la neurona, ¿no? El futuro no existe. Entonces el cerebro es una página en blanco en la que puede crear. El 90% de lo que pensamos que nos va a suceder termina no sucediendo nunca. Entonces, el cerebro, que es creativo, se siente muy bien en el futuro. Y sin embargo, el presente no lo controla. En el presente no se siente cómodo, no se siente a gusto. Y por eso nos cuesta, científicamente, yo creo que la razón es esa. Nos cuesta más estar en el presente porque nuestro cerebro, que es nuestro mejor aliado, pero también puede ser nuestro peor enemigo, está jugando, llevándonos a un pasado que ya sucedió y que las cosas no se pueden cambiar, y a un futuro que todavía no existe. Dices que la vida es maravillosamente agridulce. ¿El dolor es necesario en la vida? Sí, desafortunadamente el dolor es necesario. Es necesario el dolor porque es cuando realmente creces. Es cuando realmente, cuando tú tienes un problema y lo has afrontado bien, te sientes muy orgulloso y creces.
cuando tienes un problema y lo has afrontado mal, tienes la oportunidad de aprender por qué lo has afrontado mal. Y por otro lado, para sentirte bien, también tienes que saber que te puedes sentir mal. Y es cuando vas a aprovechar. Podríamos tener pues cualquier situación que no nos guste en cualquier momento. Y mientras no la tengamos, pues tenemos que disfrutar de lo que sí que tenemos. Y es que esto sucede siempre, aún incluso cuando tienes una situación muy difícil, siempre tienes cosas buenas y cosas positivas en las que apoyarte. Entonces, el dolor, las situaciones que no nos gustan, nos ayudan muchísimo a desarrollarnos como seres humanos, a crecer, a ser una mejor versión de nosotros mismos y a expandir la forma que tenemos de ver las cosas. Dices que algo tan básico como respirar lo hacemos mal. Continuamente. Yo cuando empecé a meditar, ¿no? Lo primero que te dicen es atiende a la respiración. Cuando tú eres un deportista, o bien porque estás profesionalmente dedicándote a eso, o bien porque pues, te gusta el deporte, lo primero que te dicen es, oye, fíjate mucho en la respiración y aprovecha cada bocanada de aire que tomes, ¿no? Y sin embargo, si nos paramos ahora mismo y pensamos que hemos estado respirando, seguramente no lo hayamos hecho bien. Y es algo que es precisamente, yo creo que es por esa rapidez que llevamos en la vida, que es todo tan rápido, que respiramos rápido y poco oxígeno. Entonces es como que te fatiga, que te duele la cabeza, que te genera más estrés. Si tú respiras, contienes un poquito el aire y luego lo exhalas lentamente y lo vuelves a repetir y así sucesivamente, te calmas, te estás más relajado, estás más tranquilo. Esto es algo que hacemos 20.000 veces al día y no le prestamos atención. Ignacio Rabadán, autor de Y si mañana no estoy, muchísimas gracias por hacernos reflexionar y felicidades por tu libro. Muchas gracias a ti, Mariam, y felicidades por el canal.